Quiero invitarte en esta mañana a que dispongas todo tu corazón, a que saques un tiempo para tu vida y un tiempo en el cual tú puedas escuchar al Señor, atender a Dios, atender su palabra. Vamos a compartir nuestro devocional llamado Sabiduría de Dios para navegar por la vida. Estamos compartiendo el libro de Proverbios y en esta mañana vamos a compartir el capítulo 2, verso 2 al verso 6, donde la Escritura nos hace un llamamiento muy profundo, un llamamiento con mucha urgencia, un llamamiento a escuchar a Dios, a atender a Dios, para que su palabra pueda hacerse vida en nuestros corazones y pueda traer grandes resultados a nuestras vidas. Grandes beneficios alcanzamos cuando escuchamos a Dios. Y el tema que voy a tocar contigo en esta mañana es el tema del resultado de oír a Dios. ¿Cuál es el resultado que nosotros tenemos cuando escuchamos atentamente la voz de Dios o escuchamos la palabra del Señor? Bueno, en la Biblia podemos encontrar muchos resultados, muchos beneficios, muchas cosas que deja el escuchar atentamente la Escritura, el atender a Dios con mucha atención. Pero hay un resultado que para mí es de mucha importancia, de gran valor, y creo que es el resultado que quiere dejar Dios en nuestros corazones, y ese resultado tiene que ver con nuestra propia vida, tiene que ver con nuestro hombre interior, tiene que ver con todo nuestro corazón. Todos sabemos que nosotros, lejos de Dios o ocultos de Dios, hemos vivido una vida llena de pecados, llena de maldades, una vida que por muchos años está esclavizada al pecado, está allí en condenación, vive una vida de mucha perturbación, de mucha maldad. En otras palabras, lo que quiero decirte es que el primer resultado que trae el escuchar atentamente la voz de Dios o la palabra del Señor es el resultado de ser libres, de ser limpios, de ser libres de esa vieja naturaleza pecaminosa y de ser limpios en lo más profundo de nuestro corazón. Para eso es que Dios nos llama, para eso es que Dios nos dice que le atendamos. Él sabe que su palabra tiene el poder de limpiarnos, tiene el poder de santificarnos, tiene el poder de crear en nosotros una nueva naturaleza conforme a la voluntad del Señor. Y todos los que queremos una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva identidad, una nueva vida conforme a la imagen de nuestro buen Dios o de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que escuchar a Dios, tenemos que atender la palabra del Señor. El profeta Jeremías, capítulo 23, verso 28, el verso 29, nos dice cómo puede obrar la palabra de Dios cuando esta palabra sale de la boca de Dios, es traída del corazón de Dios y es colocada en nuestra vida. Dice allí el verso: el profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que recibe mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como un juego y como un martillo que pulveriza la roca?, afirma el Señor. Aquí entonces podemos ver que la palabra de Dios es como un juego que consume toda la maldad, que consume toda la basura, que quita toda aquella impureza que se esconde, que se oculta en lo más profundo de nuestro corazón. Solo ella tiene el poder de hacer eso. No hay nada más que pueda limpiar nuestro corazón de todas nuestras maldades, de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras inclinaciones a todo aquello que el Señor detesta en su palabra. También nos dice el autor que
La palabra de Dios es como un martillo que rompe la dureza que ha dejado el pecado en nuestros corazones. Todos sabemos que nuestro corazón, sin la voz de Dios, es un corazón duro. Es un corazón que se vuelve, arrogante, orgulloso, soberbio, que se vuelve insensible. El pecado deja esto en nuestras vidas, deja un corazón completamente endurecido. Y solo la palabra de Dios puede entrar, puede penetrar, puede, como dice la palabra, pulverizar toda esa dureza y nos puede volver sensibles para escuchar a Dios, para escuchar el consejo de Dios y para alcanzar una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, para hablar de este tema, de cómo la palabra opera, de cómo la palabra obra, de cómo la palabra penetra, limpia, purifica todo nuestro ser y nos acomoda a la voluntad perfecta de Dios, quiero que vayamos a la carta de Hebreos capítulo 4, verso 12 y leamos este texto y le pidamos al Señor que nos ayude a entender por qué esta palabra, cuando la escuchamos, trae tantos cambios a nuestras vidas. Leamos esto, lo que dice la Escritura. Dice allí la palabra: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto que acabamos de leer, la Biblia nos dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Quiere decir que es bastante cortante, que todo lo que tiene contacto con ella será cortado en toda su totalidad. Ahora, yo creo que el escritor de Hebreos habla de una espada de 2 filos, porque en primer lugar le está escribiendo a un grupo de personas que ha salido del pueblo hebreo, quiere decir sus primeros oyentes o su primer auditorio no eran personas como nosotros, que la Biblia llama gentiles, eran personas que eran hebreas, que este grupo de personas conocían muy bien cómo era el sacrificio de animales en el templo. Este grupo de personas conocen muy bien la manera de descuartizar los animales que presentaban en el sacrificio y cómo separaban todas las partes para poder presentar las partes adecuadas delante de la presencia del Rey de los cielos. Quiero decirte con esto que esta gente sabe que para limpiar el pecado necesitaban en aquellos tiempos sacrificios de animales y que tenían que tener allí un elemento, un instrumento o un cuchillo muy bien afilado para poder hacer todo el trabajo en esos animales, que no todas las partes de los animales era aceptada por parte de Dios, no, que habían unas partes que tenían que ser desechadas. Entonces, ¿cómo lo hacían? Lo cortaban de una manera adecuada, todo lo que sobraba del animal lo sacaban fuera, lo quemaban, y las partes que Dios demandaba en su ley entonces las presentaban para poder tener allí, perdón de sus pecados, perdón de sus maldades. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en Levíticos capítulo 8, verso 14 al verso 17. Nos dice la Escritura: luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló, y tomando un poco de sangre con el dedo, lo untó en los cuernos del altar, alrededor del altar, para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar, y así lo consagró, e hizo propiciación por él. Luego Moisés tomó toda la grasa que recubre los intestinos, el óvulo, los hígados, los 2 riñones y su grasa, y los quemó en el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego fuera del campamento.
tal como el Señor se lo había mandado. Entonces, aquí podemos ver que el escritor de esta carta tiene en mente este texto, tiene en mente la manera en que se hacían estos sacrificios, y aquí entonces él trae de esta manera como, bueno, la palabra de Dios es una espada de dos filos. Haga de cuenta que ella va a coger y va a cortar de una manera adecuada todo lo que no es agradable delante de la presencia del Rey de los cielos. La palabra de Dios no solo corta, sino que penetra, entra de una manera parejita, sin desgarrar o causar daño al corazón de los hombres. Esto quiero que lo tengas en mente. Yo sé que quizás muchas personas, cuando hablamos de la palabra de Dios como una espada de dos filos, estamos pensando en condenación, estamos pensando quizás en daño, estamos pensando en la ira de Dios, estamos pensando en tantas cosas que la palabra puede causar a nuestras vidas, que es una espada de dos filos. Pero lo que quiero que comprendas es que la espada de dos filos, como lo habla la palabra del Señor, que quiere decir que entra parejito, quiere decir que ella no causa ningún daño ni ningún sufrimiento al corazón de los seres humanos. Es todo lo contrario. ¿Te imaginas una espada de dos filos cortando, sacando todo lo que no es agradable, todo lo que está mal? Lo mismo que pasaba con aquellos animales que llevaban al templo. Habían cosas que no debían de ser presentadas delante de Dios, y esa espada lo que hacía era cortar eso. Lo mismo entonces habla la palabra del Señor. Ella corta la vieja naturaleza pecaminosa. Ten presente esto. Si tú tienes un contacto con la palabra, si tú te dedicas a escuchar a Dios, a atender al Señor, ella lo que va a hacer en primer lugar es cortar esa vieja naturaleza pecaminosa que no nos deja agradar a Dios. Aparte de ello, la palabra lo que hace es una separación de lo malo, de lo bueno, de aquello desagradable, como ya te lo he venido diciendo, que no agrada al Señor. Y ella viaja a través del corazón en busca del objetivo de Dios, y esto es un proceso continuo en la vida de los seres humanos. Qué bueno que tú y yo dejemos que la palabra entre, corte, busque todo el tiempo el objetivo que Dios tiene en su corazón, que Dios tiene en su mente, que toda la vida dejemos que la palabra alcance los objetivos para el cual Dios la ha enviado. Y lógicamente que hay un objetivo que tiene la palabra, y es recuperar la imagen, y es recuperar la semejanza de nuestro Dios en nuestras vidas, la cual se ha perdido por causa del pecado. Aparte de esto, el autor de Hebreos también nos dice que la palabra de Dios parte, y ese término allí, parte, es perismos, que tiene un significado muy especial. Eso significa que la palabra lo que hace es que ella distribuye, reparte, divide, separa, coloca cada cosa de una manera balanceada en su lugar. Lo que quiere decir que lo que la palabra hace es que coloca a funcionar cada cosa que hay en nuestro corazón de la manera correcta o de la manera agradable delante de la presencia de nuestro Dios. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para penetrar, como dice también el escritor, los tuétanos. Leímos allí que ella penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos. Y esta palabra tuétanos me llama mucho la atención, y quiero que tú comprendas un poco esto, porque muchas veces leemos esto pero no lo comprendemos. Los tuétanos habla de un tejido suave en la fosa de los huesos. Los tuétanos o muelos habla del interior de los huesos y sus coyunturas. Quiero decirte lo siguiente: el escritor de Hebreos parece que conoce muy bien lo que son la ciencia forense, y él usa esta expresión
para señalar que allí en los tuétanos de los huesos se encuentra la sustancia de la médula ósea, donde se crean los ganglios linfáticos que producen los glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos viajan a través de todo el sistema sanguíneo junto a los glóbulos rojos y tienen un objetivo muy especial. Su objetivo es localizar cualquier infección. Luego de localizar la infección, la van acumulando y luego la expulsan fuera del cuerpo en forma de pus. ¿Te imaginas lo que puede hacer la palabra del Señor cuando entre allí, a nuestro corazón? ¿Te imaginas toda la contaminación? ¿Te imaginas toda la infección que hay en nuestro corazón? Y la palabra de Dios es la única que tiene el poder de entrar allí y escudriñar o sacar todas esas cosas que enferman nuestras vidas, que destruyen nuestras vidas, que causan dolor o aflicción en nuestras vidas. Ella puede localizar todo eso y sacarla afuera, expulsarla de nuestras vidas. Es así entonces donde el escritor nos habla de cómo la palabra de Dios viaja a través de nuestro corazón, busca todo tipo de infecciones que son dañinas, que son perjudiciales para nuestras vidas. Cuando las encuentra, las echa afuera, dejando nuestro corazón limpio y sano. ¿Te imaginas esta bendición? ¿Te imaginas esto en tu vida y en mi vida? Ahora tú puedes comprender el por qué Dios te llama a escucharlo, te llama a oír su palabra, te llama a que prestes toda tu atención a la palabra del Señor. ¿Cuánta suciedad hay en nuestras vidas? ¿Cuántas infecciones? ¿Cuántas cangrenas hay en nuestro corazón? Como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 16 al verso 17, que aquellos que escucharon otras doctrinas, escucharon otras filosofías, lo que trajeron a su corazón fue una cangrena tremenda que estaba destruyendo sus vidas. Y esto solo lo puede limpiar, lo puede quitar la palabra de Dios en nuestros corazones. Yo no sé de qué cosa necesitas ser limpio. ¿Tú cuántas cosas están hoy contaminando o son una infección en tu vida? Está el odio, está el rencor, está la envidia, están los celos, están los malos pensamientos. Bueno, habrán tantas cosas que solamente la palabra del Señor puede sacarlas de tu corazón, puede sacarlas de tu vida y dejarte con un corazón limpio, con un corazón sano, con un corazón que resplandezca en luz, un corazón del cual realmente emane la vida que necesita ver el mundo, que necesitas ver tú en ti mismo. Ahora, aparte de que la palabra hace todo ese tipo de cosas, después de sanar, después de limpiar nuestro corazón, la palabra de Dios se queda allí para hacer producir todo aquello que es agradable delante de la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 16 nos dice lo siguiente. Dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos e himnos y cánticos espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces mira, todo lo que cuando ella limpia, santifica nuestras vidas, se queda a morar en nuestros corazones. Entonces ella produce grandes beneficios, no solamente para nosotros, sino que nos lleva también a alabar, a cantar, a glorificar a nuestro Dios. ¿Qué no puede producir la palabra de Dios en nuestro corazón? Aparte de todo esto, la Biblia dice que la palabra de Dios es eficaz, y esa palabra eficaz es energes, que significa que opera, produce,
crea, hace y sobre todo guía a los hombres a la voluntad perfecta de Dios. Ahí está entonces el por qué debes escuchar a Dios. Ella es eficaz. Tú no podrás vivir una vida para Dios. No podrás vivir una vida de alabanza, de gloria para Dios, si no permites que la palabra venga a tu corazón. Y ella es eficaz. Ella te va a llevar y me va a llevar a que yo o tú nos encontremos con la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. El escritor dice también que la palabra es viva, y este término viva es un término muy lindo, que es un término zoe. Viva es zoe. Quiere decir el autor que la palabra es la única que contiene la vida, y es la única que tiene el poder para producir la vida eterna. Ahí te dejo entonces en esta mañana, en este devocional, cuál es el resultado de oír a Dios. Ya tú sabes, un corazón limpio, un corazón sano, un corazón centrado en la voluntad perfecta de Dios. Permite que Dios en esta mañana limpie tu corazón, quite toda aquella gangrena que hay allí en tu interior, saque todas esas infecciones que hay en tu corazón, que hay en tu ser. Permite que ella hoy te levante de una manera especial, cree la nueva naturaleza que tú y yo necesitamos. Permite que ella consuma todo lo que tenga que ser consumido de nuestras vidas. Y no te pierdas y no te niegues a la oportunidad que nos da el Señor de escuchar su palabra. Toma ese tema de allí de Hebreos capítulo 4, verso 2, ese pasaje tan lindo, ese pasaje tan hermoso, y ten presente que Dios lo que quiere hacer en ti es una obra poderosa, una obra transformadora, que así como aquellos animales se separaban lo malo para presentarlo agradable delante de la presencia de Dios, la palabra va a comenzar a cortar todo aquello que es carnal, todo aquello que te contamina, que te daña o que daña la vida de los demás. Va a cortar todo eso y vas a hacer una vida de mucha bendición, de mucha transformación, de mucho fruto en el caminar con Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, y una vez más, como te digo, entrégale toda esa enfermedad que haya acumulada en tu corazón, que haya oculta en tu corazón. Y oremos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el poder que ella tiene. Te damos gracias por la obra impresionante que ella hace, soberano Dios. Sé que ella tiene el poder de expulsar el pecado de mi corazón. Tiene el poder de transformar mi interior. Tiene el poder de convertirme en el hombre o en la mujer que debo de ser conforme a la imagen y a la semejanza de tu amado Hijo Jesucristo. Hoy te entrego mi corazón, Dios. Quiero oírte, quiero escucharte, quiero atenderte. Quiero, Dios mío, Señor, velar a tus puertas. Quiero inclinar mis oídos a ti, Padre, porque hoy tengo claro, soberano Dios, que el resultado de oír tu palabra es más que una bendición, es más que un bien, es una nueva vida en Cristo Jesús, una vida limpia, una vida pura, conforme a tu verdad en Cristo Jesús. Amén y amén.